אתה זוכר מה זה עולם ופוקד כל יצורי קדם לפניך נגלו כל תעלומות. Shalom Javerim, esta semana estamos estudiando la octava parashá del Sefer Bereshit, que se llama Vaishlach. Se encuentra en el capítulo 32, versículo 3 o 4, según la versión que ustedes tengan, hasta el capítulo 36, versículo 43 del mismo Sefer, del Sefer Bereshit. Entre los varios temas que nos relata esta porción, se nos cuenta acerca del episodio de la lucha que tuvo Jacob con el ángel enviado de parte de Hashem para impedirle el paso a Jacob al encuentro con Esav. La Torá nos relata que Jacob se quedó solo. Y luego dice el versículo, y un hombre luchó con él hasta despuntar el alba. Pero al ver el hombre que no podía vencer a Jacob, golpeó el encaje de su muslo y se dislocó. El muslo de Jacob se salió del lugar. Al ver que no podía vencer el hombre a Jacob, le dice, déjame ir, pues ha despuntado ya el alba. Pero Jacob le responde, no te dejaré ir, no te dejaré ir, a menos que me hayas dado tu bendición, a menos que me hayas bendecido. En ese instante, el ángel cambió el nombre de Jacob por Israel, diciéndole, pues has luchado con lo divino, con Elohim y con los hombres, y has vencido. Respecto de esto, tendríamos que formularnos la siguiente pregunta y cuestionarnos lo siguiente. ¿Qué significa pelear con Dios? ¿Qué es pelear con Hashem? ¿Cómo es esto de que has luchado con Dios y con los hombres? ¿Cómo se puede vencer a Dios? ¿Qué es pelear con los hombres en términos de la Torá? ¿Y cómo se puede pelear con los hombres y también vencerlos? En términos, obviamente, que emanan de las Santas Escrituras de la Torá. Entonces vamos a ver si es que podemos dar una respuesta a, a estas interrogativas y, y vemos qué enseñanza finalmente podemos obtener de todas estas respuestas. La primera respuesta que se me viene a la cabeza cuando me pregunto qué es pelear con Dios es que el cambio de nombre de Jacob por Israel fue la consecuencia de haber vencido a Dios. Hubo un cambio en la esencia de Jacob que con insistencia le pidió al ángel que lo bendijera. Jacob obtuvo las bendiciones suplantando, que es lo que su nombre originalmente significa. Pero ahora obtendrá las bendiciones con lucha, pues eso es lo que su nombre nuevo va a significar. El cambio de nombre no representa una bendición distinta a la de su padre Isaac, sino que es la confirmación final de aquellas bendiciones dadas por su padre. Ahora están siendo confirmadas por el Eterno, por Hashem. El ángel, por lo tanto, accede a cambiarle el nombre al nombre a Jacob, ¿no es cierto? Ya que la esencia en su nombre, que vendría a ser suplantador, va a ser reemplazada ahora con el sufrimiento en la casa de Labán, su suegro. Y ahora, con esta lucha final, estaba listo para ser un hombre nuevo.
Esto nos muestra que solo la experiencia de los sufrimientos cambian el carácter de una persona y eso lo acercan a su bendición divina. Pero ¿acaso no hay otra forma de recibir bendiciones que no sea sufriendo? Claro que sí hay otra forma, pero pocos pueden tomar ese camino. El camino de la disciplina, el camino de la paciencia, el camino de la emuná, el camino de la confianza en Hashem, el trabajo de la santidad, la obediencia al Eterno. Es una ardua labor, una ardua tarea, de manera tal que la persona que logra estar en este camino siempre logra las bendiciones divinas e individuales que hay para la persona en este mundo, pero no todos tenemos la capacidad o la virtud de siempre obtener las bendiciones por esa vía. Jacob había sufrido en la casa de Labán, había estado por años sirviendo a un patrón injusto y todo lo que había conllevado el exilio de la casa de su padre en la tierra de Eretz Israel, a causa también del temor que tenía por la persecución de su hermano que deseaba su muerte. Todo este sufrimiento y ahora este encuentro con este hombre, que es más bien un malaj, un ángel de parte del Eterno, vienen a sumar para que él finalmente refine su carácter y pueda recibir del Eterno aquello que él tanto deseaba. Las bendiciones divinas no son dadas como aquello que se conoce el pan de la pereza, es decir, gratuitamente. Hashem no quiere que sea así. Es decir, las bendiciones que emanan del Padre de las luces solo se obtienen con esfuerzo, con una pelea constante. Se requiere un trabajo, una ardua lucha. Puede ser a través de sufrimientos, puede ser a través de la enorme disciplina en la búsqueda de Hashem. Al fin y al cabo, ambas formas representan un gran esfuerzo y en sí mismas son un inmenso sufrimiento siempre, ya sea por el camino de la obediencia, por el camino de la rectitud, todas esas cosas implican un esfuerzo de la persona. O ya sea por el camino del sufrimiento, lo cual también requiere fe, confianza, doblegación del carácter, del espíritu, ante situaciones que son complejas en la vida. Estas bendiciones que se obtienen por estos dos caminos son las bendiciones que se valoran finalmente y son las que permanecen para siempre en la vida de la persona. En cambio, las cosas que son fácil, que se consiguen de manera fácil, no se valoran y fácilmente también se pierden. Dichas bendiciones son más bien bendiciones disfrazadas y la verdad es que muchas veces terminan siendo una maldición. Alguien podría pensar que comprarse un auto, un vehículo último modelo, una casa inmensa, una gran mansión o obtener el mejor empleo de todos con mucho dinero podría ser una bendición, pero probablemente aquello se transforme para la persona que no está capacitada para recibir esa bendición, se transforme en una maldición, termine finalmente esta bendición, entre comillas, acabando a la persona en su vida espiritual y haciendo que la persona finalmente se extravíe y se separe del santo bendito. Por lo tanto, lo que fue una bendición aparente era en realidad una maldición que estaba disfrazada de bendición. Por lo que en realidad pelear con Dios es lo siguiente, es ganarle a la vida. Porque al fin y al cabo, ¿quién está detrás del telón de la vida de cada ser humano? Si no es Hashem, aquel que está oculto. Él es el director de cada historia humana y solo una persona con emuná
de que todo lo que le sucede es para bien, logrará vencer a Dios, porque Hashem sabe que al final a él, sí, a Dios, no le quedará otra alternativa que no sea la de bendecir a quien se lo merezca. Así que yo creo que hemos respondido las dos preguntas iniciales. ¿Qué es vencer a Dios? Es ganarle a la vida. ¿Cómo vencer a Dios? Es usar las herramientas que Él mismo te enseñó en su Torá para ganarle a la vida. Es decir, cómo debes vivir con emuná, con santidad, con confianza, con perseverancia, con insistencia en las cosas espirituales. Nos cuentan los rabinos, los sabios de la mística judía, que antes de venir a este mundo, nosotros hicimos un contrato con el Creador de las almas. En este contrato asumimos nacer en determinado país, con un determinado nombre, es decir, con una esencia y con ciertas tendencias, con determinados padres y también dentro de una historia familiar. Y por supuesto con las carencias que cada uno tiene, pero también con las garantías y también con el potencial que hemos recibido de parte del cielo. Todas estas cosas las recibimos solo con el hecho de haber nacido en el contexto en el que lo hicimos. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿usted cree que con todo esto que usted ha vivido en su vida o en el contexto en el que usted ha nacido, usted cree que todo esto ha sido simplemente una suerte, que esto ha sido lanzado al azar, que era algo sumamente eh, gratuito haber nacido donde usted nació, con los padres que usted nació, un Dios que creó todo lo que existe, que influye en el mundo, que Él creó de manera diaria y que se relaciona con las criaturas que Él creó de forma individual y particular, ¿habría dejado todo al azar? Es decir, que la vida de cada ser humano sea simplemente la consecuencia de una suerte. Volvamos por lo tanto a nuestra parashá. ¿Acaso pidió Jacob ser Jacob el hijo de Isaac? Quizás sí, quizás no, quién lo sabe. Lo cierto es que antes de venir a este mundo ya estaba definido por el cielo quién sería él y qué papel jugaría su vida en la historia de nuestro pueblo Israel. De hecho, esto lo vemos claramente en esta batalla que hay entre Esav y Jacob en el vientre de su madre. Por lo que con esto quiero decir que en realidad, cuando hablamos de luchar con Dios, hablamos de asumir con fe, con bitajón, con confianza, cada desafío que Hashem nos ha puesto en la historia de nuestra vida. De pronto una enfermedad con la que nacimos, una madre con la que vivimos, una carencia por el lado del padre, una carencia respecto de alguna situación en particular que llevamos, que nos marca, que es una cosa que no podemos evitar y que viene con nosotros. Todas aquellas cosas son la vida que nos ha tocado y son aquellas cosas con las que debemos luchar. En términos cristianos podríamos decirlo, son el madero, la cruz que debemos llevar. Las pruebas de la vida, los dolores, la vida de tu padre, de tu abuelo, la historia de la familia que nadie quiere contar y esa historia que nadie quiere, de la cual nadie quiere hablar, los secretos a voces, las cosas dolorosas, las mentiras, los engaños, los abusos, todas estas situaciones sinónimas son a la que nosotros conocemos como la vida, el sufrimiento, pero para Dios, para el Eterno, para Él, poniéndonos dentro de este contexto, Él espera que nosotros podamos dar lo mejor de nosotros para que podamos superarnos y ser dignos de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Es decir, para alguien
aceptar que Dios mismo sea quien dirija la vida hasta este punto, es algo muy difícil. Sin embargo, es cierto que el libre albedrío existe. Está en medio de nuestro el poder elegir lo bueno y lo malo. Todos podemos elegir, jamás a nadie se le ha privado de ese derecho. Pero lo que también es cierto es que cuántos seres humanos viven conscientes de lo que realmente deciden y eligen para lo que realmente ellos van a hacer en sus vidas. Y no solamente esto, sino que muchos ni siquiera estando conscientes de lo que van a decidir, son solamente presos de sus reacciones y viven bajo las motivaciones de sus emociones y, lo que es peor, a algunos dirigidos solamente por sus instintos y por sus deseos. Es decir, finalmente el hombre es puesto en un contexto con una carencia o con muchas carencias, con sufrimientos, con elecciones, con una potencialidad hacia lo bueno, con una potencialidad hacia lo malo. Todo esto es la vida, todo esto es lo que nosotros llamamos la vida, pero que finalmente es Dios. Al punto que finalmente todo parece estar bien entrelazado, que Hashem siempre termina dándole a cada alma y a cada vida la lección que necesita aprender en este mundo. Y todo esto implica lo que ya dijimos, historias que van a rodear a la persona mientras esta persona exista en este mundo. Así que venzamos a Dios, seamos valientes para vencerlo. ¿Pero cómo? Primero, teniendo confianza en Él, de que la vida que tenemos es justamente lo que necesitamos, que estamos en sus manos. Por medio de la plegaria personal podemos entender mucho más y percibir mejor cómo Hashem está dirigiendo nuestras vidas. Tengamos emuná, tengamos confianza, hagamos plegarias, nunca perdamos la esperanza de que todo es para bien y sobre todo nunca olvidemos que Hashem nos ama y que esta vida puede llegar a ser un verdadero jardín de flores hermosas cuando la vivimos expectantes, confiados en Él, en aquel que nos ama con un amor ilimitado, lo cual no tiene muchas veces explicación lógica respecto de nuestro comportamiento. Aquí es cuando pasamos a las otras preguntas que nos hicimos al principio. ¿Qué es pelear con los hombres y vencerlos? Rashi comenta que vencer a los hombres en la vida de Jacob corresponde a la vida que tuvo con su suegro Labán y su relación e historia que tuvo con Esab su hermano. Una persona que puede soportar una vida de maltrato laboral como Jacob durante más de 14 años solamente puede decirse de él que ha sabido lidiar con los hombres. Y luego, una persona que es capaz de aceptar su responsabilidad en lo concerniente a Esab, enfrentarlo e intentar remediarlo, es digna de recibir dicha nominación, que ha vencido a los hombres. Muchas veces estos desafíos son simples y no los tomamos como tal. Por ejemplo, esa relación distante con algún familiar es sin duda un desafío que nosotros debemos superar para ser una mejor persona y cumplir con esa misión en este mundo, la de ser una mejor persona, la de ser un humano más humano. O aquellas situaciones donde nuestra moral, nuestra ética se ven comprometidas. Son parte de los desafíos que la vida nos pone. El punto aquí es cuán conscientes estamos de estas situaciones para asumirlas como desafíos en las que podemos vencer a Dios, entre comillas, y ganarnos su bendición, y también vencer a los hombres, ocupando las herramientas que tenemos a nuestra disposición, la Torá. Porque en realidad, para el común de los seres humanos, ganar una pelea es hacer el mal a otros, pero para Dios no existe otra forma de ganar una pelea, ya sea con Él o con los hombres, que no sea con las armas del bien, como está escrito, vence el mal con el bien, lo cual fue escrito por el Rab Shaul en su epístola a los romanos. Que el Eterno les bendiga, les dé una excelente semana, que seamos merecedores de vencer
al Eterno, es decir, que venzamos la vida por medio de las herramientas que Él nos ha dado, que seamos meritorios de vencer a los hombres, haciéndoles el bien y comportándonos como es digno de comportarse aquellos que aman y guardan los preceptos de la Torá. Que Hashem les bendiga y que tengan todos una excelente semana. Shalom, shalom.